Hola, mi nombre es Diego Alejandro y quiero en este corto video pues contarles una experiencia de enseñanza-aprendizaje en el marco de un curso que tengo a cargo hace algún tiempo de bioestadística para el área de la salud. Para darles un poco de contexto, quiero centrarme en una unidad específica dentro del curso que tiene que ver con la estadística descriptiva para el análisis de información, ¿cierto? Más allá que del sentido formal o estricto, podríamos hablar en un lenguaje coloquial que una de las intenciones que tiene la estadística descriptiva pues es resumir, condensar, hacer que los datos hablen, pues utilizando métodos numéricos, gráficos y tabulares. Pues estoy hablando pues básicamente de las tablas de frecuencia simple, la media, la mediana, de la moda, de la desviación estándar, pues como una herramienta estadística pues que te permite eso, resumir, condensar, hacer que los datos hablen. Digamos que una de las formas tradicionales de uno ver una unidad de estas es a través de un texto guía o como se hacía anteriormente, es tener un texto. Estoy cogiendo este como uno de los textos clásicos que es Bioestadística de Daniel, y cuando uno va al apartado de estadística descriptiva al final del capítulo pues se encuentra con unos ejercicios en los que los estudiantes pues implementarán esa parte que se estudió en la teoría. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ejercicios? Que si bien este texto, por ejemplo, es muy bueno porque se enfoca mucho el área de la salud y los ejercicios tienen que ver con el área de la salud, pues yo notaba que los estudiantes no lograban interiorizar o entender muy bien ese alcance y la potencia que tiene la estadística descriptiva como herramienta para extraer información cuando los volúmenes de datos son muy grandes. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, en el 22, si bien tiene que ver con el área de la salud, con un contexto del área de la salud, son datos que tienen que ver con 150 individuos, ¿cierto? Que es una masa de datos que ahí está, pero que digamos que a uno a ojo podría notar como ciertas tendencias o descubrir como ciertas cosas. Ahí alguien podría incluso dudar de que se requiere algo de estadística descriptiva, ¿cierto? Eso se puede pues controvertir fácilmente, pero digamos que dentro del desconocimiento que tienen los estudiantes, pues pueden preguntarse eso, pues bueno, yo acá estoy viendo cosas sin necesidad de hacer ninguna media o mediana o calcular ninguna tabla. Entonces yo notaba que los estudiantes no logran interiorizar como esa idea, esa potencia que tienen los software estadísticos y digamos que la estadística para resumir información. Digamos que a veces me había limitado a contarles de que más adelante iban a trabajar con bases de datos propias mucho más grandes, ¿cierto? Datos que de pronto ellos mismos recolectaran. Entonces, en un primer momento, como queriendo sobrellevar esto, es decir, que no se viera simplemente como los ejercicios fríos que hay en los textos guía, pues traté de implementar una estrategia donde ellos recolectaban información de una de sus prácticas comunitarias paralela al semestre en el que dicto este curso, que tiene que ver con la promoción y prevención de la salud, pero me encontraba con lo mismo, que eran datos, cantidad de datos más bien pequeña, que ellos pues más conociendo los datos pues a veces les cae la sensación de bueno, yo para qué calculo estas cosas y yo sé más o menos qué está ocurriendo acá. Entonces, en el marco de la pandemia, ¿cierto? Ya cuando los muchachos no pudieron ir a sus escenarios de práctica, y consciente yo de esta situación de que siempre traía como entre pecho y espalda esa sensación que me quedaba, que los estudiantes como que no lograba, que yo no tenía la capacidad de mostrar a los muchachos la potencia que tiene la estadística y los software, pues recurrí al montón de información que hay publicada. A veces tenemos tanta información o se recolecta tanta información que a veces desborda las capacidades de análisis que tienen como las empresas o los gobiernos. No en vano pues existe la política internacional o la iniciativa internacional de la política de datos abiertos en la cual está inmersa nuestro país. Entonces, no sé, este recurso seguramente muchos ya la conocen, pero los que no, pues quiero mostrárselo por si esta experiencia pues le puede ayudar en un contexto similar o en uno diferente, pero me parece que pertinente contárselas. Entonces, eh,
tan sencillo como uno ir a, permítame, yo cierro esto acá, uno ir a googlear y simplemente buscar datos abiertos Colombia. Acá una de las primeras páginas que pues miren que termina en .gov.co, esto hace ver pues que es una página oficial de nuestro país y nos lleva a este repositorio donde el gobierno publica datos que tienen que ver con su gestión, con sus dependencias y que sirve pues como para eso, o me ha servido a mí como una estrategia para que los muchachos vean las potencialidades que tiene la estadística y los software, pues en la parte de estadística descriptiva. Entonces esto funciona pues como cualquier repositorio, uno podría crear un usuario y eso te abriría las posibilidades a tener acceso a más bases de datos, pero con las básicas que se tienen nos podemos defender. Entonces acá el estudiante podría buscar un tema que le interese, qué sé yo, va a colocar a modo de ejemplo lo que tenga que ver con el cáncer de mama. Y acá me encontraría pues como las diferentes bases de datos que tienen que ver como con ese tema. Voy a elegir por ejemplo datos básicos de examen de mama. Entonces miren que acá tengo información sobre esos datos. Son datos básicos resultados de los exámenes de mama realizados en mujeres en el servicio de consulta externa ambulatoria. Fue creada en 9 de febrero de 2021 y ha sido vista 369 veces, se ha descargado 71 veces. Miren que ya tenemos 930 filas, es decir, tengo 930 mujeres, o sea, es una base de datos más grande. Posiblemente yo no lograría de un solo vistazo identificar cosas, ¿cierto? Ahí es donde yo les logro mostrar o evidenciar a los muchachos la necesidad de hacer estadística, ¿cierto? Hacer estadística descriptiva. Y tenemos 8 columnas, es decir, 8 variables, que serían estas, ¿cierto? Tengo información sobre si esas mujeres tienen antecedentes de cáncer de mama en la madre, el número de hijos que tiene, si tuvo lactancia de sus hijos o no, la edad, si la masa es en el seno izquierdo o en el seno derecho y si realiza regularmente autoexamen. Entonces miren que es una base de datos, acá hay una vista previa que me permite evidenciar que tenemos una masa grande de información, que tenemos varias variables, ¿cierto? No es como un ejercicio tan rígido como los de los textos guía, que es una simple variable y te va guiando como haga paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, uno puede descargar esta base de datos de manera sencilla. Acá en exportar voy a bajarla en este formato. Ella me permitiría verla pues en Excel, pero voy a utilizar un software estadístico, el que tiene licencia la universidad en este momento, que es el SPSS, uno de los que tiene, que es muy utilizado en el área de la salud, y tan solo con decirle que me importe datos en el formato en que los descargué, acá lo tengo, los datos básicos de examen de mama, le doy a abrir, él va a hacer como una primera lectura interna inicial, acá está, le doy a aceptar. Miren que esa forma tan sencilla ya los estudiantes tienen una base de datos real, cercana y que cumple ese requisito, que es una base de datos digamos un poco más compleja, con más variables, más cercana a la realidad o a las cosas que ellos podrían enfrentarse en sus servicios a futuro como profesionales o si están haciendo alguna investigación. Entonces miren que acá las bondades que yo veo es que ellos precisamente pueden ver que la estadística descriptiva y el software sí es necesario acá en este tipo de casos, porque mirar a ojo 930 datos pues no es fácil hacerme una idea de lo que está pasando a simple vista. Entonces algo tan sencillo como, qué sé yo, una tabla de frecuencia simple de esta primera variable del antecedentes de cáncer de mama, pues la saca el software facilito y miren cómo puedo resumir, condensar esa información que está en 930 registros y pues darme resultados para que yo analice, ¿cierto? Darme cuenta de que dentro de esa información que tenemos, el 92.3% de las mujeres no tienen antecedentes de cáncer de mama en la madre y un 7.7% sí.
Entonces pasar de esa masa de datos desordenada a una tabla sencillita, pues ahí sí se evidencia la necesidad y la utilidad de la estadística descriptiva para ese resumir, condensar y hacer que los datos hablen. Y otra potencialidad que veo acá es que los estudiantes pues pueden de cierta manera ser más libres en sus análisis, ¿cierto? Que los guíe más la curiosidad que simplemente el paso a paso, ¿cierto? Digamos que es como un tema relacionado al cuidado de enfermería. Ellas podrían ver o explorar si hay relaciones, por ejemplo, entre que una mujer se haga el autoexamen y el si tiene hijos o no, ¿cierto? Digamos que el tener hijos o el si lactó o no, pues puede predisponer a la mujer a que esté como más consciente de lo que está pasando con su seno. Entonces miren que son situaciones que ellos desde la estadística descriptiva pueden explorar de manera más libre y autónoma. A modo también de anécdota les cuento que los primeros análisis que hicimos o por lo que llegamos a esta estrategia es que al inicio de la pandemia, acá en esta página de Datos Abiertos Colombia, pues empezaron a publicar la información sobre los primeros contagiados con el COVID. Entonces se tenían registros de si era un caso importado, la edad, el sexo, no sé qué, toda esa información con la que nos bombardeaban al inicio de la pandemia en los medios. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestros análisis de primera mano, ¿cierto? Y contrastar lo que nos decían en los medios, ¿cierto? A veces darnos cuenta que esos análisis que se hacían sí coincidían con los que nosotros hacíamos, o a veces habían como imprecisiones, ¿cierto? Cosas como el índice de positividad lo podíamos calcular nosotros directamente de la base de datos, cuántos eran hombres, cuántas mujeres, cuántos importados, cuántos eran de contagio. Entonces miren que nos permitió poder analizar esa información. Ya en estos momentos, aunque todavía hay información del COVID-19 acá en esta base, en este repositorio, pues ya son bases de datos muy grandes que podrían pues como desbordar las capacidades de análisis de estos equipos básicos. Sin embargo, pues uno podría, les muestro acá otro ejemplo que tienen que ver con el COVID. Por acá yo les doy, por acá buscar una base de datos que les quiero mostrar. Denme un segundito. Miren, acá hay mucha información relacionada con el COVID, no necesariamente que tengan que ver con, con lo general, ¿cierto? Hay casos confirmados por región, ¿cierto? En Madrid, Cundinamarca, que sean un poco más fáciles de trabajar. Pero denme un segundo, que no encuentro una que yo había explorado alguna vez y se las quiero compartir. Acá, miren esta. Cuarentena COVID-19 en jóvenes. Miren, si uno va a esta base de datos, se encuentra con un estudio que nos va a llevar a Medata, ¿cierto? Que es una página similar a Datos Abiertos Colombia, pero ya es a nivel local, a nivel de Medellín, donde hay una encuesta aplicada durante la cuarentena que permite conocer las percepciones, condiciones y riesgos que afronta la población joven del municipio en el contexto actual de aislamiento preventivo obligatorio, ¿cierto? Entonces, si vamos acá a Medata, pues nos damos cuenta de que es una base de datos. Si vamos acá a previsualizar, miren, son 2058 registros, es decir, una encuesta que se hizo en Medellín a 2058 jóvenes en el contexto de la cuarentena. ¿Cierto? Miren que esto tiene muchas potencialidades para el análisis formativo, ¿cierto? Para la enseñanza del análisis de la estadística con fines formativos, ¿cierto? No con pretensiones de investigación, pero sí que ellos puedan evidenciar con datos reales las potencialidades que tiene la estadística para resumir y condensar. Entonces miren, la información tiene 58 preguntas para que ellos jueguen con esa información y se vayan apropiando
de esos cálculos de tablas de frecuencia, de los cruces, de una manera que los guíe precisamente la curiosidad. Entonces miren cómo esta base de datos en particular pues tiene preguntas que tienen que ver con la edad, el género, la etnia, el barrio al cual pertenecen, si tiene personas o cuántas personas viven con el joven, que si dependen económicamente del joven al que se hizo la encuesta, si recibe algún beneficio económico, subsidio del gobierno, ¿cierto? Preguntas que tienen que ver pues con lo sociodemográfico, pero miren que ya por acá se empiezan a encontrar unas que como les digo pueden ser de útil, incluso pueden ser útiles para algún compañero que trabaje con temas de psicología o de salud mental, porque miren que hablan de cuántos días en la última semana ha tenido poco interés o placer en hacer las cosas, cuántos días de la última semana ha tenido ánimo bajo o ha estado deprimido sin esperanzas. Entonces miren que son como preguntas de un test que a la final en la pregunta 29 pues te permite clasificar al joven con si tiene alguna consulta de valoración por depresión, si probablemente no necesite tratamiento y si se justifica un tratamiento. Entonces miren que acá es un contexto más cercano donde ellos pueden explorar o apropiarse de las técnicas estadísticas y la guía de ellos va a ser la curiosidad, ¿cierto? Cruces como qué sé yo, ellos tienen hipótesis, una idea porque ellos vivieron ese encierro, todos vivimos ese encierro, pero ellos pueden decir, mire, la depresión puede haber afectado más a hombres que a mujeres, pues bueno, veamos qué pasa en esta base de datos, qué evidencias se encuentran en esta base de datos desde lo que están pensando, ¿cierto? Alguien podría decir, mire, no, si de pronto tenía algún subsidio, eso pudo haber mejorado en esa sensación de depresión o no del joven, pues bueno, cruce eso y poder ver cómo la estadística pues permite ese resumen y condensar la información que hay en más de 2000 registros. Muy bien, digamos que eso es lo que les quería contar, compartir pues como esta experiencia de enseñanza y aprendizaje que resultó digamos que de la experiencia o del COVID-19, ¿cierto? El no poder dictar las clases presenciales, creo que podría ser útil en otros contextos. Muchas gracias por su atención.